¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, qué bueno que está bien. También mandamos un saludo a nuestros hermanos que se conectan a través de internet, ya sea que escuchen en vivo o la transmisión posteriormente. Que Dios los bendiga. Bienvenidos aquí a la reunión de varones de Casa de Oración Municipal. Vamos a hacer una oración para poner en la mano de Dios este tiempo, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, porque te muestras en nuestras vidas de diferentes maneras, Señor. Principalmente por tu palabra revelada, oh Dios. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a través de ella, nos revelas tu voluntad, nos muestras cuáles son tus principios, tus propósitos y tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, abre los ojos de nuestro entendimiento, alumbra, Señor, nuestra mente con tu palabra. Danos discernimiento, Señor, para poder entender tus principios y sobre todo poderlos aplicar en nuestras vidas, Señor, como tú lo deseaste desde tu corazón al quererlo plasmar en tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes y que este tiempo podamos ser edificados todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que estamos desarrollando, que hablábamos sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos viendo algunas características, algunas, pues, desarrollando más que otra cosa, cómo es que el Señor Jesús dio la promesa a sus discípulos. Y bueno, veíamos la actividad del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Ahora vamos a continuar viendo las funciones de las cuales nos quedamos pendientes, porque me quedé, si no mal no recuerdo, si no corríjanme, hermanos, la primera función, no sé si la tocamos, si no para retomarla, que tendría una función docente y de recordar las enseñanzas, y tomábamos como base Juan 14:26. ¿Sí lo vimos? ¿O no lo vimos? Ahí nos quedamos. ¿Ahí nos quedamos? Sí. Bueno, vamos a entonces, funciones del Espíritu Santo, para los que anotan, ese es el tema. Funciones del Espíritu Santo. Y tomamos como base Juan 14:26. Dice el Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí hablábamos sobre que él mencionaba al Espíritu Santo, al Espíritu, primero mencionaba al Espíritu de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionábamos que, pues obviamente, si él mencionaba un espíritu de verdad, que por obvias razones hay un espíritu de mentira, ¿no? Y eso sí lo mencioné, ¿sí, verdad? ¿Sí lo recuerdan? Ok, bueno. Sí. Entonces vámonos a la siguiente función, que sería: les inyectaría poder para dar testimonio a los demás. Esa es otra función del Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a ir como texto base, Juan 15:26 y 27. Es muy importante entender qué es verdaderamente lo que hace en nosotros el Espíritu Santo, hermanos. Porque pues hoy vemos muchas supuestas manifestaciones, ¿no?, que quieren aplicar, y hay muchas veces no tienen nada que ver ni enseñan lo que realmente hace las funciones del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Juan 15:26 y 27, hermanos. ¿Quién me puede ayudar que ya esté ahí? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí Juan nos da dos ideas principales de la función del Espíritu Santo en tanto dar poder para testificar. El primer punto está en el primer versículo, ¿no? El dar testimonio, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiere decir con eso el apóstol, el escritor Juan? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando cuando escuchamos o cuando nos presentan la historia de Jesús o el ministerio de Jesús, se nos presenta su figura como el Hijo de Dios. Es de nosotros, hermanos, en nuestra mente terrenal, humana, en ese momento decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. ¿No, verdad? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, ¿no? Por eso ahí dice, Él les dará testimonio acerca de mí. Hay mucha gente que solamente ve a la persona de Jesús como un ser superior, ¿no? Que llegó a un estado superior, dicen muchas enseñanzas o doctrinas. Pero realmente no lo ven como el Hijo de Dios. Y esa es la gran diferencia entre los creyentes, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿ellos reconocen a Jesús como Dios? No. ¿Qué sucede ahí? ¿No? El Espíritu Santo es el que da testimonio, ¿verdad? Tampoco no creen en la Trinidad, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo es una reacción en nuestra mente y en nuestro corazón, esa respuesta a esa pregunta, ¿no? Si les preguntáramos, o cuando nos preguntan a nosotros, ¿quién ustedes dicen que es Jesús? ¿O quién dicen que es Jesús? Incluso el Señor se los preguntaba a sus discípulos, ¿no? Porque ese es el testimonio del que está hablando ahí el Señor Jesús. Él nos mueve a responder esa pregunta de quién es Jesús. No es de nosotros, no es nuestra mente, hermanos. Y esa es la diferencia entre el que tiene el testimonio del Espíritu Santo. Por eso Él dice, Él dará testimonio acerca de mí. Esa es una función muy importante y esa es una doctrina que todos nosotros como creyentes debemos adoptar, aprender y enseñar y predicar, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo. La otra función del Espíritu Santo, o la otra idea que el apóstol Juan dice aquí en el siguiente versículo, dice que nosotros daremos ahora pues testimonio, ¿no? En el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ustedes también serán mis testigos. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, porque también esto va a derribar muchas ideas falsas o enseñanzas falsas que hay acerca de verdaderamente ser un testimonio cristiano. Allá afuera muchos dicen, yo soy cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano, ¿no? Hasta le ponen el pescadito en su auto. Y todo el mundo dice que es cristiano, ¿no? Pero vamos a ver aquí cuál es el punto o la idea que está mencionando Juan. Y hay tres elementos importantes para el testimonio cristiano, hermanos. Si quieren anotar el primero, indiscutiblemente el primer punto para hacer un testimonio, porque testigo es testimonio cristiano, viene de una comunión y una intimidad con Cristo. O sea, el que dice, es que yo soy cristiano, está diciendo, yo tengo una comunión o una intimidad con Cristo. ¿Por qué? Los discípulos, ¿qué hacían con Jesús? Pues estaban ahí con Él, ¿no? Caminaban con Él, veían lo que hacía Él. Un testigo dice, es verdad, yo lo sé, yo estuve ahí, a mí nadie me contó. Es bueno, eso lo podían decir los discípulos que estuvieron ahí, porque estaban en comunión, en intimidad con Él.
Ahora nosotros nos debemos de sumar a esos testigos, según dice aquí. Ustedes me serán testigos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo digo que tengo un testimonio cristiano, entonces yo estoy diciendo que yo tengo una experiencia personal con Jesús. Cada día. Si no hay esa experiencia con Él personal, esa comunión con Él, no podemos ser o no podemos testificar. Si no hemos estado con Él, no podemos testificar de Él. Otro punto para ser testimonio cristiano. El testimonio cristiano viene de una convicción interior. Y aquí también es otro punto muy sólido para ser testigo. ¿Qué es una convicción, hermanos? Estar seguro. Es exactamente, ¿no? Tener esa... No estamos confundidos, ¿no? Yo tengo esa confusión. No dudo. Yo no dudo. Una convicción es no dudar. ¿Dudar de qué? ¿Dudar de qué? De que Jesús es Dios, ¿no? De que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro... Él es el fundamento de nuestra fe y todo lo que encierra la fe cristiana. Yo no dudo. Entonces cuando tú titubeas, híjole, Señor, sí, es que como que me está ganando más estas otras cosas. Entonces ahí no hay un testimonio cristiano. No hay una convicción en tu interior para poder testificar, ¿no? Y no está haciendo ahí, no estás dejando que el Espíritu Santo haga esa función en ti, para que le seas testigo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, hermanos, que una persona tiene convicciones? ¿Cómo creen que nos podemos dar cuenta que una persona tiene convicciones? Por sus actitudes, su carácter. Algo más sencillo, a lo mejor a veces no lo conocen. Si ves a una persona de primera vez, simple y sencillamente cuando habla, ¿no? Cuando habla. ¿De qué habla? Entonces ya tú dices, este tiene estas convicciones. Porque a veces lo ves y de momento, si no le escuchas hablar, pues nada más le ves la apariencia y pues podemos juzgar mal. Pero muchas veces cuando habla, sabemos qué cree esa persona. ¿Qué es por sus palabras, ¿no? Si yo les preguntara, ¿cuántos saben que es un privilegio ser testigo de Cristo para el mundo? ¿Escucharon esa respuesta? ¿Esa respuesta fue con convicción, sí o no? ¿Fue con convicción? Entonces, en base a eso podemos denotar cuál es la convicción. No puede haber testimonio eficaz si no hay una convicción interior que viene nuevamente de una intimidad personal con Cristo. Y luego el punto más importante, bueno, yo ya tengo la comunión, yo ya tengo la convicción y ya me quedo ahí. No, por eso está, el Señor Jesús no nos deja ahí, ¿no? El tercer punto es el testimonio cristiano sale al exterior. Y es aquí donde ya entramos en algunas problemáticas. Porque nosotros podemos decir, yo sé que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Yo tengo esa convicción, pero nomás yo lo sé. Ya nadie más lo sabe, ¿no? Y Jesús que está diciendo, y ustedes me serán testigos. Si leen el contexto de ese pasaje, incluso si la tienen la versión Reina Valera, le pusieron un título. ¿Quién la tiene? El mundo los favorecerá. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y ese va a ser el testimonio, hermanos. Ese va a ser el testimonio realmente. Porque si ahí viene, ¿no? Si yo padecí, si a mí me persiguieron, ustedes están bien. Él nunca ocultó nada, ¿no? Ustedes van a sufrir. ¿Pero qué creen? Por eso tienen al Espíritu Santo, para que los fortalezca, ¿no? ¿Cómo le pusimos este punto? Al punto que estamos viendo, que los iba a
investir de poder para esto. Para esto. Entonces tú ya tienes una comunión, una convicción y ahora sales al exterior. No importa si te van a ofender, si te van a... te hagan lo que te hagan, tú tienes que testificar. Ahora, no muchas veces nada más hablando, a veces con tus reacciones, ahí estás mostrando a la persona de Jesús, al carácter de Cristo. En la semana me pasó algo fuerte, ¿no? La prueba, ¿no? El Señor probando este tipo de cosas. Mi trabajo, mucha de la función, o prácticamente el 90% de mi función es directamente tratar con gente, ¿no? Atender a gente. Y ya tenía mucho tiempo que no me pasaba. Pero yo dije, no, pues el Señor tratando con el corazón o las actitudes para probar la reacción, ¿no? Y llega una persona a requerir un servicio, y literalmente, hermanos, con sus cosas, y me avienta así a las cosas al escritorio, ¿no? Yo estaba atendiendo. Haz tu trabajo. Pero normalmente nosotros lo recibimos con buenos días, buenas tardes, ¿no? Bienvenido, y todo ese tipo de protocolos, ¿no? Y me llegan y me avientan así las cosas. Haz tu trabajo. Y yo, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo le dije, mi reacción en ese momento fue quedarme callado y empecé a escuchar lo que me decían, ¿no? Y empezaba a hacer reclamos y quejas. Y pues en ese momento pues tu carne quiere salir, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta parte, ¿no? ¿Qué quiere? Ayúdame. Mi única reacción con esa persona, hermanos, fue: ok, Señor, está bien, lo entiendo perfectamente. Lo único que yo le quiero decir es que, mire, yo estoy para servirle. Mi trabajo es servirle. Yo voy a hacer lo posible por ayudarle a resolver su situación, pero si vamos a hablarnos con respeto, ¿no? O sea, yo le pedí esa parte de una manera, pero cuando yo le dije, yo estoy para servirle, él se quedó así en shock, ¿no? Porque normalmente, ¿qué hace el otro? Nos vemos, ¿no? Si quieres, yo así no te atiendo, ¿no? Porque incluso nosotros tenemos un protocolo de si un cliente viene así, podemos requerir apoyo, ¿no? Depende del nivel, hasta incluso las autoridades pues policíacas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero el Señor, al final de la atención, para no hacerles el cuento largo, hermanos, a todos los clientes que nosotros atendemos les tenemos que pedir una encuesta de servicio cuando tú ya haces un trámite. Y esa encuesta te tiene que calificar tu atención. Y el banco te dice, si a ti te califican del 8 para abajo, para mí lo atendiste, ¿no? Entonces yo en ese momento, también cuando me estaba viendo, dije, ya, este cliente me va a poner una calificación, le llaman detractora. Entonces yo le decía, al final me terminó pidiendo disculpas y me tiende la mano y le comento sobre la cuestión. Dice, tengo seguro que es un 10, nunca me habían atendido así. Y dije, Señor, gracias. Entonces, ahí hermanos, aunque sea sin hablar, utilizamos el testimonio de Cristo, ¿no? El carácter de Cristo, y ahí nos ayuda. Y eso es lo que hace, esa es una función del Espíritu Santo, hermanos. Créanme que cuando yo estaba estudiando esto, pues son las pruebas que el Señor nos manda, ¿no? Para ver qué tanto estamos aplicando. Entonces, exactamente. Entonces, es exactamente el odio del mundo hacia el creyente, ¿no? A lo mejor él no sabía si era creyente o no, pero era la prueba que venía. Y bueno, así nos va a venir a nosotros, hermano, y a veces también por causa de su nombre, por causa de predicar el Evangelio. Pero ¿qué cree? Esa tarea de ser testigos debemos de tomarla como un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Para testificar de Él. Vamos a otra función del Espíritu Santo. Esa la vamos a encontrar
en Juan 16, versículos 7 al 11. Fíjame que cuando estudiamos esta parte de la manera de cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas y para qué es, o sea, se nos va. Yo me pregunto, todas esas congregaciones donde quieren hacer tantas cosas como supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿dónde dejan todo esto? ¿Dónde dejan todo esto? Piensan que el Espíritu Santo es que viene y te tira, te levanta, empiezas a hacer como manifestaciones en la carne, ¿no? Si es que hablan del Espíritu, ¿no te dicen? Nada que ver, hermano. Nada que ver. Dice 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, y aquí viene otra función, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la otra función sería el encargado de convencer al mundo. ¿De qué? Pues de pecado, justicia y juicio, ¿no? Ahora, aquí es muy importante resaltar estos principios. Fíjese cómo, si también lee el contexto, cuando el Señor Jesús les estaba diciendo que Él pues tenía que Él los iba a dejar, ellos se entristecieron. Unos versículos antes dice que ellos se entristecieron, ¿no? Pero Jesús les estaba diciendo, en esa porción, gran parte de la obra del Espíritu Santo en las vidas de los hombres. Y aquí la palabra que tradujo ahí por convencer, hermanos, se podría aplicar también el verbo redarguir. Y ese verbo redarguir o esa acepción que se hace aquí, nota la idea de hacer un examen o un interrogatorio. Cuando alguien se somete a un interrogatorio, por ejemplo, policíaco, ¿no? Que le empiezan a interrogar, le empiezan a lanzar preguntas para que ese que están interrogando se reconozca que culpable, ¿no? Y haga declaraciones para que reconozca y admita sus errores. Es lo que está denotando que hace el Espíritu Santo en la vida de las gentes. Hace que en su razonamiento esa persona comprenda que está mal. Básicamente, esa es la interpretación. Es lo que se busca conseguir en un interrogatorio, demostrar la culpabilidad de una persona y que esa persona sepa que es culpable. Convencer al mundo de pecado. Ahora, ¿de pecado de qué? En el versículo 16, en el versículo 9 del mismo capítulo 16 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Fíjese, el pueblo judío, todos sabemos que ellos crucificaron a Jesús. Ellos lo mataron, pero en su mente ellos no estaban pensando que estaban pecando. Ellos estaban pensando que estaban sirviendo a Dios. Ellos estaban pensando que estaban sirviendo a Dios. Y muchas veces, a lo mejor nosotros no cometemos ese nivel de pecado, ¿no? Como crucificar a Jesús o matar a Jesús. Pero sí podemos creer que estamos haciendo algo bueno para Dios. Bueno, ahí entra el redarguir del Espíritu Santo. A veces nosotros podemos creer que estamos haciendo algo y que a Dios le agrada. Si tú tienes al Espíritu Santo, nos va a redarguir, nos va a hacer preguntas
de tal forma que nos deje en un estado de culpabilidad, para que reconozcamos. Ahora, ¿qué pasa si lo tenemos? Nos hace las preguntas, nos convence de esa culpabilidad, pero no hacemos nada. Entonces ahí es donde entra, donde lo contristamos. ¿Se fija? De pecado, es una convicción. Esa es su función, hermanos. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos 2:37, ¿no? Hechos 2:37. Pedro, el contexto pues es que Pedro empieza a predicar el Evangelio, ¿no? Lleno del Espíritu Santo precisamente. Había varios judíos que estaban ahí y dice que después de que ya les había predicado, dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Obviamente aquí, esa es la reacción que debemos tener cuando nos convence el Espíritu Santo de pecado. Esa palabra compungir es perforar hasta atravesar, sacudir violentamente. ¿Para qué es? Para que reaccionemos, para que tengamos una reacción. Por eso ellos dijeron: ¿qué hemos hecho? Tuvieron la convicción de que habían cometido un crimen. Cualquier crimen no. El crimen, podríamos decir que el peor crimen de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y ese crimen es la consecuencia de su pecado. De esa forma es que el Espíritu Santo nos redarguye. Lo resalto de esta forma, hermanos, porque no es lo mismo que nos convence el Espíritu Santo de pecado a que tú sientas remordimiento nada más. Porque te puedes quedar en el remordimiento y el remordimiento no produce cambios. Pero el redarguir produce arrepentimiento según ese texto. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y después de que convence el Espíritu Santo de pecado, el otro punto que viene ahí también en el pasaje que estamos leyendo, Juan 16, versículo 10, dice que de justicia. ¿Justicia de qué? Y Jesús dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está hablando literalmente de que en Él iba a ser satisfecha la justicia de Dios. A Jesús le imputaron los judíos toda la culpabilidad, ¿no? Lo acusaron de hereje, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron y le dieron la peor condenación, ¿no? Pena de muerte. Esa pena de muerte que él sufrió era reservada para los peores criminales, hermanos. Prácticamente un criminal es una persona que está en contra de la humanidad, de lo bueno, ¿no? Para lo que fue creado la humanidad, eso es un criminal. Bueno, esa culpabilidad se le imputaron a él. Nuestra culpabilidad. Y fíjese cuál es la reacción cuando entendemos que ahí se satisfizo la justicia de Dios. En Mateo 27:54 hay una persona que vino y el Espíritu Santo le hizo esa obra en su corazón. Mateo 27:54. Cuando ya lo habían crucificado y lo llevaron ahora sí que lo llevaron a la tumba, pusieron ahí a algunos hombres a cuidar la tumba, ¿no? Para que, no sé para qué lo habían puesto a cuidar la tumba, ¿no? Entonces, dice Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios.
el Espíritu Santo vino y les redarguyó y les mostró la justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque vieron que tembló, que el velo se rasgó, todo lo que en el contexto de ese versículo habla, ¿no? Entonces, esto es un gran ejemplo, hermanos, que cuando prediquemos hay que presentar el Evangelio tal cual, para que nosotros no lo vamos a convencer. Tú predícalo, tú predícale a la gente, tú preséntale el Evangelio, no lo convenzas. Te va a decir, ay, es que no. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que va a traer la convicción y el que les va a mostrar la justicia de Dios. Él es el que convence a las personas. Hay veces que nosotros queremos hacer esa convicción esa función en nuestras fuerzas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos convertimos, mi esposa agarró y fue con su abuelita, ¿no? Pues con ese fervor de quererle hablar del Evangelio, y sacó sus ídolos, se los llevó y le empezó a decir, esto está mal, que lo quería convencer en sus fuerzas. Y a veces nosotros caemos en eso, ¿no? Queremos imponerles en nuestras fuerzas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra función es predicar y ser testimonio. Él es el que convence a las personas de justicia, de la justicia que se manifestó en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que predicar que Él vino como Hijo de Dios, fue crucificado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que debemos predicar. Y el último punto, ¿no?, de lo que hace el Espíritu Santo ahí en ese pasaje, Juan 16, versículo 11. Nos convence primero de pecado, de justicia, y luego viene el 16. ¿De qué? De juicio. Dice, ¿por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él es el que nos da esa convicción de que algún día todos vamos a comparecer delante de Dios. Los que hemos sido ya justificados, creímos en Cristo, pues en el tribunal de Cristo, pero la humanidad en general, en el tribunal de Dios, que es lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Y de alguna manera, ahí está en el corazón de la gente esa convicción, ¿eh? Ellos lo saben, la gente lo sabe, hay una ley moral que sabe que no debe de robar, no debe de matar, no debe de... Pero ahí está, ¿no? Ahí está escrita esa ley. Y saben que van a dar cuentas. Saben que van a dar cuentas. ¿Qué tiempo tengo, Iván? ¿Todavía o ya se me acabó? 5 minutos. 5 minutos. Vamos con la última parte y oramos para que no nos pasemos del tiempo. La otra función es guiar a los cristianos a toda la verdad. Guiar a los cristianos a toda la verdad. Juan 16:13. ¿A toda verdad o a toda la verdad? A toda la verdad. Juan 16:13. ¿Quién me puede ayudar a leer eso, hermano? Adelante, Gael. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Exacto. De hecho, ahí hay dos funciones, ¿no? La primera, guiará a los cristianos, bueno, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y luego al último dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Y hay dos funciones más. Digo, esto es solamente puntualizando las funciones principales, porque
Hablar de la doctrina del Espíritu Santo pues, es muy importante para nosotros. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, porque ya no se da el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de Él, satúranos, Señor, de Él a través de tu palabra, Señor. Que nos redarguya, que nos convenza, mi Dios, que nos instruya, nos capacite y nos fortalezca para hacer esa obra tuya. Te damos gracias por haber enviado al Consolador y que sea una verdad en cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo ponemos delante de ti, Señor, estas ofrendas que tú pones en el corazón de mis hermanos, Señor. Multiplícales. Al que está padeciendo o no tiene un trabajo, tú súplele, Señor, añádele conforme a tus propósitos eternos. Dale derrama bendición sobre tu vida, Señor, y que sean administrados para el bien y el crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.